Y ahora la propuesta es meternos en la historia de una elegante lancha clásica de madera que navega desde el año 1921, tiene casi 11 metros de eslora y antiguamente se usaba como embarcación de pasajeros. Con ustedes en Paralelo Cero, Elsie P. Bueno, hoy nos encontramos a bordo de otro clásico, como les digo, siempre ocupan un lugar importante, preponderante en nuestro programa y me encanta hacer este tipo de notas. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a usted, bienvenido a bordo de la Elsie P. ¿Arrancamos por eso, por el nombre de la embarcación? O sea, en toda embarcación o en toda parte del ser humano del hombre que hay, una mujer. ¿Y Elsie quién era? La novia de un lanchero del año 20 en el Delta. Entonces, Elsie era la novia, en honor a esa novia que él tenía, le puso Elsie. Y la P es de Pancrazi, que era el apellido del dueño de la lancha. Una embarcación, como decía Jorge, del año 1921, con ciertas modificaciones, porque en realidad no tenía estas características. Claro, la embarcación, esta lancha, podemos decir, es una lancha de plaza que se llamaba en el año 21, o una lancha de pasajeros, ¿bien? Una lancha de pasajeros muy chica, para 14 pasajeros, que llevaba un patrón conductor, ¿bien? Sí. Este barco tenía esta lancha tenía una matrícula mercante, o sea que no todos lo podían manejar, sí. O sea, tenemos que dividir entre matrícula mercante, que es para transportar pasajeros, y la rey, que es de placer. Sí. Bueno, se creó como matrícula mercante, estuvo hasta el año 2020 trabajando como mercante, ahí después la sacamos a tierra y después la modificamos. Esto tenía todo un techo, tenía baño, tenía cocina, era una lancha de trabajo. Era un barco de trabajo, cada 4 años el barco sí o sí tiene que salir a tierra, hay que hacerle todas las inspecciones de prefectura. Y la sacamos en enero del 2020 y en marzo, cuando estábamos reparándola, haciéndole cosas básicas, cae la pandemia. Y bueno, y quedó ahí en el astillero, bajo techo, guardadita como correspondía, todo bien. Y bueno, y cuando pasó la pandemia dijimos, ¿qué con mi hermano? ¿Qué hacemos? ¿Que la arreglamos? ¿Que no? Sí, pero ya no la queríamos para trabajar y bueno, y empezamos a buscarle modificaciones, qué queríamos hacer, para qué. En un momento le habíamos pensado ponerle un palo para esquiar. ¿Ideas a seguir o simplemente fueron surgiendo y lo implementaban? No, la idea ya estaba. Era una lancha grande, cómoda, para salir a pasear y empezamos a que cómo hacíamos el asiento. En un momento habíamos hecho un asiento más largo de 2 y uno más fino, pero no quedaba lindo. Conseguimos 2 parabrisas, después conseguí entonces fuimos jugando, porque como tampoco teníamos nada de tiempo para terminarla, si no era... Nadie te apuraba. No, nada me apuraba. Bueno, que la pintamos, que no la pintamos, decidí pintarla azul, poco porque me gusta el azul, y después el otro tema del azul es porque si la barnizás, el barniz es muy complicado para mantener. Bueno, las embarcaciones clásicas llevan un cuidado especial y hay que estarle un poco más atrás. Sí, en realidad yo creo que todas las embarcaciones llevan un cuidado y estas embarcaciones tan viejas y de madera, pero a ver, porque la embarcación sea de madera y sea del año 21, la embarcación está totalmente hecha nueva, está restaurada, está calafateada, o sea, se le hizo toda conciencia para que este barco, o sea, la tiramos al agua y no hizo agua. Claro, o sea, que no tengas problemas. No tengamos problemas y no queremos tener problemas y la hicimos para decir allá ahora. Bueno, el próximo viaje que tenemos planeado es ir a Martín García. Sí, o sea, ya anduvimos bastante por acá y dijimos,
ahora que viene el solcito, ahora en noviembre, en diciembre, vamos a ir a Martín García. Lo que yo te cuento es ese cisne que está en la proa, o sea, nuestra familia es del Delta, en el año 50 se fabricó una embarcación llamada León VII, en el cual mi papá era el patrón de ese barco, y en ese barco mi padre conoció a mi mamá, y gracias a ese barco somos 5 hermanos. ¿Bien? Bueno, un poco de la historia del Tigre. Y en ese León VII mi padre tenía ese cisne en la tapa del gasoil. Donde estaba la tapa del gasoil tenía el cisne ese. Y bueno, papá falleció hace 18 años, la compañía siguió trabajando, siguió funcionando. Un día vendimos esa lancha y yo me saqué ese cisne en recuerdo a esa historia de ese barco y me lo guardé y lo dejé en la oficina, en una tablita, que todavía la tengo acá la tabla. Y cuando hice la lancha dije, ese cisne tiene que estar en la proa de la lancha, que es un recuerdo y todos los días navego con papá. Bueno, y estábamos hablando también de que es una embarcación obviamente para salir a pasear, para estar tranquilo, para disfrutar con amigos, muy espaciosa, cómoda. ¿La prestás la lancha? No. Mirá, la lancha es como la guitarra, ¿sí? O como la mujer. No se presta, pero se agarra. Me gusta porque hay muchos dichos a bordo, ¿eh? Claro. Entonces, ¿es así o no? Entonces me decís, ¿la presto la lancha? No la presto. Mis hijos vienen ahora, la quieren usar, se la voy a prestar y en algún momento me van a cerrar el camino y se las voy a tener que prestar. Pero primero tienen que demostrarme que la quieren. Viste que siempre pregunto las repercusiones en el río y antes de que te lo dijera vos me decías, vamos al río y la gente se asombra, llama la atención. Cuando arreglé la lancha, el San Román, que es el carpintero, me dice, yo te quiero cobrar. ¿Qué me quieres cobrar? Le digo, cada persona te da un dedito así, yo te quiero cobrar por ese dedito. Yo te puedo asegurar que salgo al río y 50, 70 personas me hacen así, aplauden, o sea, no me aplauden a mí, aplauden a la lancha, ¿no? Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo.